lo primero quería dar la bienvenida a todas aquellas personas que habéis venido a este acto. En primer lugar, quería agradecer a la asociación Sociedad Civil por la Educación, en la que está José Luis Pazos y algunas compañeras y compañeros que llevan prácticamente toda su trayectoria dedicándose a la educación y luchando por la mejora de la educación madrileña. Quería agradecerles que hayan contado con nosotros en representación de la comunidad educativa, con los sindicatos mayoritarios UGT y comisiones y con la FAPA de los Ríos, que es la que representa en Madrid a la inmensa mayoría de las familias. Para presentar este informe, este interesante informe, que bueno, luego comentaremos, pero ahora voy a dar paso directamente a José Luis Pazos para que explique el informe, no sin antes decir que estamos aquí José Luis Pazos en representación de la asociación Sociedad Civil por la Educación, Isabel Galvín en representación de Enseñanza, Comisiones Obreras Madrid, y Carmen Morillas en representación de la FAPA Ginés de los Ríos. Bueno, yo soy Teresa Juzgado y estoy en representación de UGT. Y sin más, le voy a pasar primero la palabra a uno de los autores de este maravilloso informe. Muchas gracias por tus amables palabras. Lo primero, agradeceros a las tres organizaciones que estáis aquí con nosotros presentando este informe. Lo segundo, por supuesto, el agradecimiento a la Casa de UGT por dejarnos utilizar estas instalaciones para la presentación de este informe. Y, por supuesto, agradecer a quienes han venido y a quienes después utilicen su tiempo también para ver el desarrollo del acto en diferido a través del vídeo que se está grabando. La Asociación Sociedad Civil por la Educación, como bien has dicho, la conformamos una serie de personas que llevamos muchísimos años en educación, con aciertos y con errores, como toda obra humana, ¿verdad? Y lo que sí hicimos fue poner en marcha una asociación en diciembre del 2011 con varios objetivos, y uno de ellos era abordar la puesta en marcha de un informe como este, que denominamos Socieducación 2023, en este caso porque se da a conocer en 2023, un informe con vocación de permanencia, es decir, es el primer informe, pero no será el único. Todos los años, con una periodicidad y una frecuencia decidida, vamos a ir renovando el informe y sacando sucesivamente, año a año, el informe con los datos de cada momento. ¿Por qué este informe? Este informe porque nosotros conocemos, y lo conoce todo el mundo, hay multitud de documentos que recogen datos sobre educación, informes desde organizaciones como las sindicales, los ministerios, los consejos escolares, tanto estatal como autonómico, pero son informes que ofrecen datos y a nuestro juicio faltaba una parte, que es hacer una evaluación comparada de los resultados que obtienen las diferentes comunidades autónomas. Y este es el objetivo del informe, comparar los sistemas educativos y ver, en la medida en la que se puede, cuál es el desempeño, o cuál es el éxito o el acierto de unas comunidades autónomas con respecto a otras. Por tanto, a la hora de configurar el informe y a la hora de darle forma a los indicadores y a cómo tratamos los indicadores, esto lo hemos tenido en cuenta. Vamos a ir pasando. Vamos a ver si desde aquí, desde la esquina, soy capaz de hacerlo bien. Vale. En el informe inicialmente, lógicamente, se explica un poco lo que estoy diciendo yo ahora, que es el objetivo del informe. Nosotros hemos no diseñado, porque en el fondo en estadística está todo prácticamente diseñado, una forma de tratar estos datos. Hemos ido a una forma de tratarlo sencilla. No queríamos un macroinforme que luego nadie se lee, porque ya el simple número de páginas que te trasladan ya te dice, bueno, ya lo haré en otro momento que tenga más tiempo, momentos que muchas veces nunca llegan, y al final estos datos, estos informes, simplemente los escudriñamos personas que nos dedicamos a buscar en esas cifras qué es lo que está pasando con ellas, pero queríamos un informe que fuera de fácil lectura, con datos claros,
que pudieran ser entendidos por la inmensa mayoría de la gente, con independencia de que pueda tener o no nociones de estadística y de cómo tratarlos, y entonces nos hemos ido a una evaluación comparada con una fórmula fácil, además está planteada para que se pueda ver en el informe, primero la procedencia de los datos y segundo qué tipo de fórmulas hemos utilizado. Las fuentes son siempre todas fuentes oficiales, del Ministerio, de las comunidades autónomas también, porque obviamente trasladan sus datos a los organismos ministeriales, y son publicaciones conocidas al que todo el mundo, que toda persona puede acceder para comprobar que estos datos se corresponden con lo que allí aparece, del Instituto Nacional de Estadística, y hemos ido a datos definitivos, es decir, hemos huido de datos que tuvieran, en este momento fueran datos estadísticos aproximados o provisionales, porque lógicamente eso después puede desvirtuar los resultados en alguna medida. ¿Cómo hemos hecho esta evaluación comparada? De una forma muy sencilla. En todos los indicadores hemos observado el dato más bajo o más alto en función de lo que estuviéramos viendo, desde el punto de vista de que ese dato bajo o alto fuera el peor dato de entre las comunidades autónomas, y a ese dato le hemos asignado el valor 0, y justamente en el sentido opuesto, a la que estuviera en el otro lado de esa amplitud, de ese rango de amplitud, le hemos dado el valor 10. Y al resto de las comunidades autónomas las hemos adjudicado el valor que les correspondía. Hemos tratado 8 indicadores que nacen de la revisión, y así lo hemos hecho, del informe del Consejo Escolar del Estado y de las comunidades autónomas, aunque sobre el de las comunidades autónomas algo diremos ahora, y que nos ofrecen la suficiente garantía estos datos y nos parecen lo suficientemente relevantes como para ser tratados. ¿En sucesivas anualidades serán única y exclusivamente estos 8 indicadores los que sean tratados? Pues no, seguramente no, pero el tiempo lo dirá. En este momento son estos 8 los que hemos decidido tocar, y son el gasto público total en educación, que hemos denominado luego para funcionar con siglas GPT, el gasto público anual por alumnado no universitario de centros educativos públicos, GPA, alumnado no universitario del régimen general escolarizado en centros educativos públicos, ACP, ratio de alumnado no universitario por docente en centros educativos públicos, ratio de alumnado por unidad en centros públicos, la RAU, y aquí veréis que hemos hecho una distinción porque no hemos tratado todas las ratios de unidades, sino que nos hemos centrado en el segundo ciclo de educación infantil, en primaria y en la ESO, por ser las enseñanzas que nos parecen más relevantes. El resto estamos en periodos, o sea, en etapas o en enseñanzas que, siendo igual de importantes, tienen otras configuraciones, en algunos casos ni tan siquiera son obligatorias, y por tanto, bueno, pues en un futuro no sabemos si trataremos esos datos, pero en este momento nos parecía relevante fijarnos segundo ciclo de educación infantil, educación primaria y educación secundaria obligatoria, la tasa de idoneidad en el alumnado a los 15 años de edad, TIA, la tasa bruta de graduación en educación secundaria obligatoria, TBG, y el abandono temprano de educación y la formación, AT. Estos son los 8 indicadores que hemos tratado, y los hemos tratado de la siguiente manera. Por un lado, hemos visto el último dato de año o curso con datos definitivos, y hemos hecho esta valoración de las comunidades autónomas comparándolas unas con otras, y luego nos hemos ido en todos los indicadores 10 años atrás para ver la evolución de esos 10 años, porque a la hora de hacer análisis es muy importante la foto puntual, pero también es muy importante saber cuál es la tendencia, hacia dónde va cada una, ¿no? Y bueno, pues nos encontramos cosas interesantes, comunidades autónomas que han retrocedido mucho, otras que han avanzado y otras que se han quedado básicamente como estaban, y bueno, pues luego lo vamos a ir viendo. Estos indicadores también nos dan luego una serie de datos como son el número de posiciones que unas comunidades autónomas u otras han subido o bajado con relación a las demás, y claro, por supuesto aparece el dato del conjunto de España, pero no porque el análisis trate de evaluar la situación del conjunto de España, sino lo que está haciendo es comparar las comunidades autónomas, pero lógicamente el dato del conjunto de España tiene que aparecer para saber en muchos casos dónde está cada cosa.
Como el informe se va a distribuir y lo van a poder revisar con toda la profundidad que quieran, pues vamos a empezar a hablar del informe sin entrar en un desglose exhaustivo del mismo, ¿no? Sí decir que tiene un diseño en formato digital, no se va a editar ya en papel, ya estamos en una época en la que papel en muchas cosas pues lógicamente está siendo superado, y que en ese formato, en formato digital, se va a distribuir. Como se puede ver, la primera gráfica, el primer grupo de datos habla del gasto público total en educación, y se puede observar, por ejemplo, dado que estamos en la Comunidad de Madrid, luego haremos un resumen también de los datos de la Comunidad de Madrid, que en este caso tenemos por un lado el valor máximo, el punto 10, está dado a Extremadura, que es la que más porcentaje de PIB en el año 2019, que es el último año con cifras cerradas ya, empleó el 5,85, y por contra, mientras que España se quedaba en el 4,26, en el conjunto del Estado, la Comunidad de Madrid invertía apenas el 2,27, que es la comunidad autónoma a la que le corresponde lógicamente el 0 por tener el valor más bajo. El resto de las comunidades autónomas, tal y como hemos dicho, pues entre 0 y 10 están en la posición que les corresponde y obtienen el valor que les corresponde. Como se puede ver, en la parte de la izquierda siempre nos vamos a encontrar el año tratado, y en la parte de la derecha siempre nos vamos a encontrar 10 años atrás, de manera que el esquema es siempre el mismo. Vamos a ver también la evolución, la columna ET-PIB en este caso es la evolución de esos 10 años en más o en menos, y luego las posiciones que cada una ha subido o bajado con relación al resto, ¿vale? Vemos las flechas de ascenso, de descenso, y también la posición que se mantiene inamovible. Por ejemplo, en este caso también se puede ver que tanto Extremadura como Madrid mantienen sus posiciones, es decir, 10 años atrás Extremadura era la primera, y Madrid también hace 10 años era la última, es decir, que no se ha movido ninguna de las dos de las posiciones en las que estaban. El resto han tenido una diferencia, y la posición del conjunto de España también se mantuvo, con independencia de que unas subieran y bajaran, se mantuvo, ¿vale? En cada una de estas gráficas, como después se van a distribuir, y es muy habitual, tablas en este caso, es muy habitual que las tablas luego se puedan ir difundiendo individualmente. En la parte de abajo aparece siempre la leyenda de todos los datos que se han tratado, para que se sepa exactamente a qué obedecen estas siglas, ¿vale? En cada grupo de datos también nos encontramos después una gráfica que vamos a ver ahora. Una gráfica en la parte de la izquierda en la que ordenamos las comunidades autónomas y el conjunto de España en base al dato que estamos considerando, y luego tenemos unas columnas centrales y unas consideraciones a la derecha y un apartado para reflexionar en la parte inferior. En la parte de la izquierda se puede ver, bueno, pues básicamente cómo están colocadas todas las comunidades autónomas. Es verdad que nunca partimos las gráficas desde cero, esto porque es absurdo desde nuestro punto de vista plantear gráficas que sean barras de gráfica muy extensas, que a veces no aportan gran cosa, y de esta manera se permite una visualización mejor. Las dos columnas centrales aportan datos para llegar, como se explica en la parte del texto de la parte de arriba, a separar las comunidades autónomas en varios bloques. En algunos casos nos vamos a encontrar 2, y en otros casos, como es esta primera, nos vamos a encontrar 3. Todos los datos que aparecen en este caso con cifras numéricas son bueno, pues el importe económico que tendrían que añadir las comunidades autónomas, en este caso, a sus presupuestos económicos para llegar, por un lado, al 4,26, que es la media del conjunto de España, y por otro lado, al 5,1%, que es el objetivo marcado para el año 2030 en la Estrategia Nacional de Largo Plazo España 2050. En cada bloque de datos nos hemos fijado en el objetivo, si existía, y luego diré que en algún caso no existe un objetivo europeo o estatal, y el por qué no existe, y entonces nos hemos referenciado de otra manera. Bueno, son datos, y por tanto estos datos le darán una idea a quien lo lea de si estas cantidades que se pueden sumar en algunos casos son posibles o no, pero bueno, pues se puede ver, por ejemplo, que
hay dos comunidades autónomas, Extremadura y Andalucía, que en este momento, si no decrecen sus porcentajes de PIB, están por encima del objetivo marcado para dentro de unos cuantos años, es decir, para el 2030. Hay algunas comunidades autónomas que están por encima de la media del conjunto de España, pero todavía no han llegado a ese objetivo, y ahí aparecen las cantidades económicas que tendrían que aportar sobre el PIB del 2019, es decir, en cifras del 2019, para llegar al 5,1, y luego, por supuesto, por debajo del conjunto de España están otras comunidades autónomas que tienen que incrementar sus presupuestos para llegar al conjunto de España y, por supuesto, al objetivo del 5,1. ¿En qué medida esto es posible o no es posible en algunas comunidades autónomas? Pues tendrá que verse. Después hablaremos un poco de la Comunidad de Madrid, pero como se puede ver, pues hay comunidades autónomas como Cataluña o Baleares que tendrían que incrementar su gasto público en educación en más de un 60%, en el caso de Madrid tendría que incrementarlo en casi un 125%. Si continuamos con bueno, por tanto, solo destacamos una reflexión precisamente en cuanto a cómo se puede producir estos incrementos presupuestarios en unos bloques que se dedican a educación que no están solos. Es decir, cuando estamos diciendo que hay que incrementar un 125% en el caso de Madrid el presupuesto en educación, como eso es un porcentaje del presupuesto autonómico, es evidente que nadie va a dedicar todo lo que pueda incrementar exclusivamente a educación, y por tanto esto nos llevaría a una reflexión en cómo es posible que estas comunidades autónomas puedan llegar a incrementar esos presupuestos autonómicos. Y no entramos en la valoración de si hay voluntad o no voluntad. Eso cada gobierno en cada momento sabrá si tiene voluntad de llegar allí o no de llegar allí, pero en algunas comunidades autónomas, sin un cambio fiscal, pues va a ser bastante complicado que esto pueda ocurrir. Por ir más rápido, una vez explicado ya cómo funcionan cada grupo de datos, pasando al segundo, podéis ver el gasto público por alumnado no universitario en centros públicos, donde hemos tenido la posibilidad de separar y desglosar los datos y tratar solamente los datos de los centros públicos. Lo hemos hecho porque nuestro objetivo es, lógicamente, centrarnos en los centros públicos. ¿Por qué? Porque son los que vertebran y cohesionan el país, son los que garantizan el derecho a la educación y son los que tienen que tener nuestra mayor preocupación. El no tocar estos datos de la escuela privada, tenga o no tenga concierto, no es un demérito hacia ese tipo de escuela, simplemente que, lógicamente, entendemos que los presupuestos educativos y las actuaciones de las administraciones públicas tienen que estar dirigidas principalmente a los centros públicos, porque son aquellos que son de su titularidad. Sí es verdad que nos encontramos con muchos datos, no existe un desglose de los datos por tipología de centro, y por tanto nos tenemos que centrar, como luego veréis, en algunos datos que hablan de la generalidad de todo el sistema educativo, sin poder desglosar entre centros públicos y privados, y dentro de privados concertados o no concertados. Esto no es una deficiencia de este informe, sino es una realidad. Las estadísticas oficiales son así, los informes de los consejos escolares del Estado y autonómicos también viven esta situación. En muchos casos, me consta porque yo he estado en alguno y por tanto he vivido esa situación, se demanda a las administraciones públicas el desglose de los datos y ese desglose no llega. No entro a valorar las razones de por qué no se hace, pero la realidad es que no se hace. También es cierto que el Consejo Escolar del Estado y alguna comunidad autónoma tiene una estructura de informe anual muy interesante, y otras comunidades autónomas andan bastante más retrasadas en una estructura comprensible o incluso en una periodicidad asumible en cuanto a la publicación de sus informes. Pero no es objeto nuestro hoy hablar de esto y por tanto no me centraré en ello. Sí es quizás deberes para quienes están al frente de estos consejos escolares más que para nosotros en este informe. Como podéis ver aquí, pues la Comunidad de Madrid en gasto público por alumnado en centros públicos vuelve a estar en el 0, ya que estamos en Madrid hoy. En este caso, el 10, en la máxima, el valor más alto lo tiene el País Vasco, que está muy por encima del resto, especialmente de quien está en el punto opuesto, como es Madrid. Aquí Madrid
el País Vasco se ha mantenido en esta primera posición que tenía hace 10 años, mientras que Madrid, 10 años para acá, lo que ha hecho es perder una posición. Estaba la penúltima hace 10 años y ahora está la última. El cuadro siguiente pues vuelve a dar otra vez datos en la misma dinámica, si bien aquí lo que nos hemos fijado es, por un lado, en el dato de 6.540 euros, que es el dato que tiene en este momento, que tenía en ese momento, perdón, el conjunto de España, y por otro lado el dato de 6.779, que es el gasto público que hubiera correspondido con el 5,1% destinado como gasto público en educación. Es decir, con el PIB del país en un 5,1% de gasto, de inversión, hubiéramos tenido 6.779 euros. Como estaba un poquito por debajo de esto, pues el gasto del conjunto de España era 6.540. ¿En qué medida hay comunidades autónomas que superan o no ese 5,1 que correspondería al conjunto de España, que sería 6.679? Pues las veis ahí, en verde oscuro. Hay comunidades autónomas que no llegan ahí, pero sí superan la inversión que hace en gasto público el conjunto de España, y hay 6 que están por debajo, y como decía antes, bueno, pues en el último lugar la comunidad en la que nos encontramos. En estas dos barras se puede ver el importe de gasto por alumno que tendrían que haber incorporado a sus presupuestos, a su gasto público por alumno en ese año, para haber llegado en un lado al conjunto de España y por el otro lado a ese dato de 6.779. Y es una reflexión que obviamente también se hace en cuanto a cómo se puede o quién debe ser ayudado para llegar allí, y bueno, pues teniendo en cuenta la realidad en cuanto al descenso de natalidad que tenemos, pues es muy probable que en los siguientes años vayamos viendo que hay comunidades autónomas que con el mismo esfuerzo, pero con una natalidad más baja y con el mismo PIB, pues el gasto por alumno lógicamente se ve incrementado, e incluso sin haber tocado su inversión. Pero bueno, esto ya lo iremos viendo en próximos años, ¿vale? La siguiente tabla, el siguiente grupo de datos, a ver, voy a darle a la flechita. Ahí. Como podéis ver, se trata del gasto del alumnado universitario en enseñanza de régimen general escolarizado en centros públicos. En este caso, la comunidad que más alumnado tiene escolarizado en centros públicos, o tenía, perdón, en el curso 2020-21, el último con cifras cerradas y definitivas, era Castilla-La Mancha con el 81,66, y en el polo opuesto estaba el País Vasco con el 51,04, también muy cerca, y a diferencia, como veréis ahora en la gráfica, del resto de comunidades autónomas, estaba también Madrid con el 54,61. Ambas, tanto Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias, como se puede ver por arriba, o el País Vasco, la Comunidad de Madrid, mantienen posiciones de 10 años atrás. No se han movido de donde estaban con el paso de esa década. Bien. En la siguiente es cuando podemos ver la tabla que os decía, ¿vale? El porcentaje, y vemos cifras del alumnado que tendría que pasar a estar escolarizado, hubiera tenido que estar escolarizado en la escuela pública y estaba en la privada, con o sin concierto. Y las cifras que obviamente hubieran hecho, por un lado, que se llegara al 67,26, que es la cifra que tenía el conjunto de España, o el 84,9, que fue la media de la UE 27 en 2020. Es decir, la Unión Europea tenía el 84,9% del alumnado escolarizado en la escuela pública, mientras que el conjunto de España tenía apenas el 67,26, y había dos comunidades autónomas que superaban por poco el 50%. Es una realidad. Mientras que Castilla-La Mancha y algunas estaban cerca de los porcentajes que tienen en Europa. Es decir, que no es imposible que en España se llegue a esos porcentajes, pero es evidente que... ¿Perdón? Madrid, ahí. Sí, el País Vasco es la última y Madrid es la penúltima. Ah, perdón. Sí, sí, está ahí. Y bueno, pues estas son las cifras de alumnado que estaba en la privada, pero que
Si hubiera estado en la pública, hubiera llegado a darnos las cifras medias de España o las cifras medias de Europa, ¿vale? Es verdad que no existen sociedades perfectas, que no todo se arregla teniendo al alumnado escolarizado en la escuela pública, pero evidentemente que tenerlo en un tipo de red o en otra forma parte de un diseño social y de una decisión no solo de la sociedad, sino también de quien impulsa la escuela pública o prefiere impulsar otra. Y es cierto también que las realidades de la Comunidad de Madrid y del País Vasco son muy distintas. El País Vasco heredó una escuela en la que las ikastolas tienen una presencia y tienen una explicación de la red privada concertada que no se corresponde con la explicación de Madrid. Son situaciones muy diferentes y que por supuesto tienen que tener análisis distintos. La ratio de alumnado no universitario por docente en centros públicos, pues que se puede ver en la siguiente tabla, pues nos da datos que van desde 8,39 en el año 2021 que tenía Extremadura, con la ratio más baja. Como veis aquí, el valor más alto de nuestro índice lo tiene lógicamente la ratio más baja, y el valor 0 le corresponde nuevamente a la Comunidad de Madrid, que tenía 11,65 de ratio de alumnado por docente. En este caso, la Extremadura, que es quien está al frente, como se puede ver, tiene una evolución en 10 años que le hace subir 8 posiciones, es decir, 10 años atrás estaba en la 9ª posición entre las comunidades autónomas y en el curso 2021 estaba la primera, por tanto tuvo una evolución muy significativa, mientras que en la Comunidad de Madrid pues desciende una posición para ir a la última, o Murcia, que llama la atención, baja 8 posiciones, quedándose la antepenúltima, ¿vale? Bien, estos son los datos en cuanto a la ratio del alumnado universitario por docente, y como el tiempo avanza no me extenderé más, ahí están los datos, se pueden comprobar y analizar luego más despacio. En la siguiente, en la misma formulación, tenemos lógicamente 3 grupos de comunidades autónomas. Las que tienen el verde oscuro son las que mejoraron la ratio de alumno de 8,89, que era, en este caso hemos elegido esa cifra, la que tenía la comunidad autónoma con el gasto público por alumno más alto en el año 2020, es decir, la comunidad autónoma que tenía el mayor gasto tenía unas ratios de 8,89, y otras que tenían un gasto público por alumno menor que el País Vasco estaban en mejores posiciones en este indicador. Por tanto, es lo que hemos señalizado en verde, señalado, destacado en verde oscuro, y por tanto son las que mejoran. Tenemos un segundo grupo por debajo del País Vasco, pero por encima del conjunto de España, que mejoraron el 10,38 que tenía el conjunto de España, pero no estaban lógicamente por encima, con unas ratios más bajas que el País Vasco, y luego hay una serie de comunidades autónomas que están por debajo del conjunto de España. Las cifras que se ven en las dos columnas centrales son el número de efectivos, es decir, de docentes, que estas comunidades autónomas tendrían que haber tenido más en sus aulas, es decir, que tendrían que haber contratado más en ese curso escolar, para alcanzar, por un lado, el 10,38 de ratio del conjunto de España, por otro lado, el 8,89 de la ratio del País Vasco. En cifras que, por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, en un caso daba pues cerca de 8.500 efectivos más, y en el otro lado en cerca de 18.500 efectivos más. Esto es posible o no, pues aquí tenemos representantes sindicales, después podrán seguramente decir algo, supongo, no lo sé, sobre esto, pero estas son las cifras que salían. Estos docentes, para tener esas ratios, digámoslo de otra forma, nos faltaban en las aulas, así de sencillo. La ratio por alumnado en unidad, y aquí es donde decíamos que hemos tocado, por un lado, las ratios de segundo ciclo de educación infantil, por otro lado de primaria y por otro lado de la ESO, por diferentes razones. Primero, porque esos son como decía antes, son los bloques que hemos querido considerar. Los otros no es que prescindamos de ellos, pero en este caso no hemos querido entrar en otras enseñanzas ya no obligatorias o no universalizadas como el segundo ciclo de educación infantil y con carácter gratuito, al menos en los centros públicos. Y lo que sí también se separan porque los objetivos son diferentes para estas
etapas y enseñanzas. No estamos hablando de conseguir la misma ratio por unidad en unos cursos que en otros, y por tanto por eso los hemos separado. Si bien lo hemos tomado en consideración un conjunto de los tres bloques. Como se puede ver, en el caso de educación infantil, Castilla y León tenía la mejor ratio, 15,40, mientras que Cataluña tenía la más alejada en 21,22, y por tanto a ellas les corresponde el 10 y el 0. El conjunto de España estaba en 18,55 en este curso 2021, ¿vale? Y bueno, pues también se puede ver lógicamente la evolución de estas comunidades autónomas. En la siguiente tabla gráfica, perdón, aquí como veis se ve en sentido inverso, es decir, en la parte superior están los datos más bajos, lógicamente, porque es lo que corresponde, y bueno, en qué medida hubiéramos necesitado incrementar el número de unidades, que es lo que las dos columnas centrales destacan, en qué medida o qué número de unidades hubiéramos tenido que incrementar, hubiéramos tenido que tener más de las que teníamos en el curso 2021. Por un lado, para llegar a 18,55, que era el dato que tenía España y en este caso también Canarias, que tenía la misma cifra, o al 15 de ratio. ¿Por qué 15? Porque 15 es la cifra recomendada por la Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea, y esa es la cifra que consideramos. Es un objetivo europeo y por tanto pensamos que a esa cifra es a la que hay que ir. No solamente lo piden ellos, sino también es una petición en nuestro país de muchas organizaciones llegar a esas cifras. Pero es que además esta Red de Atención a la Infancia de la Comisión Europea fija esa ratio como la ratio deseable. Como se puede ver, a esa ratio de 15 nadie llegaba, aunque es verdad que algunas comunidades autónomas estaban muy cerca y por tanto necesitaban incrementar un número de unidades muy pequeñas para llegar a esas cifras. Aquí hay que hacer una salvedad, igual que haremos en primaria y en la ESO, y es que estamos hablando de unidades que corresponden a grupos de cursos. En segundo ciclo de infantil estamos hablando de 3 cursos, y en primaria, ya la veréis, estamos hablando de 6, y en la ESO estamos hablando de 4. Por tanto, el número de unidades seguramente sería superior, porque conseguir una ratio en primer curso del segundo ciclo de educación infantil con una unidad no te lleva a conseguirlo en los otros 2 cursos. Lo mismo pasa en primaria. Si lo haces en primero de primaria, esa unidad no te ayuda a conseguirlo en los otros 5 cursos de primaria. Por tanto, este es un número mínimo, que seguramente en muchos casos sería superior. ¿En qué medida sería superior? Es muy difícil de saber, porque ya el desglose curso a curso es muy complicado de obtener. Como podéis ver en la siguiente tabla, y estas las voy a pasar muy deprisa porque son iguales, simplemente mencionando que en el caso de la educación primaria la que tenía mejor ratio era Castilla y León con un 15,33, y Cataluña, obviamente, otra vez la peor, con 22,56, y que en este caso los objetivos que había que conseguir, por un lado, eran nos hemos fijado en ellos. Por un lado era el 19,26 del conjunto de España, y por otro lado el 19,5, que era la cifra media que había tenido la UE en el año 2019. Fijaros que en este caso, y hay que tener en cuenta aquí una cuestión, y es que 2020-2021 es un curso en el que en este caso y en algún otro no se nos puede olvidar que estaba afectado por los fondos que venían del gobierno del Estado para ampliar, para desglosar unidades por el tema de la situación del COVID. Bueno, pues estábamos en unas cifras de ratio unidad que en este momento, con las cifras que seguramente las organizaciones que nos acompañan a la mesa manejan, pues parecen difíciles de entender, pero son las que dan. Son las cifras que en ese momento teníamos, precisamente por esos fondos estatales que llegaban para desdobles de aulas, para rebaja de ratios, etcétera, etcétera. Bien, había, incluso el conjunto de España en ese momento estaba por debajo de la cifra media que había tenido la UE en el año 2019. Por tanto, las cifras que aparecen abajo son las unidades que se hubieran necesitado, con la misma salvedad que hacíamos antes, ¿vale? En el caso de educación secundaria, podéis ver que las cifras ya no eran tan amables como en primaria, ahora lo veréis,
En Extremadura la que tenía la ratio más baja, 16,69, mientras que Cataluña, de nuevo, estaba en la ratio más alta con 28,22. En la parte de la derecha podéis ver la evolución de algunas comunidades autónomas. Llama la atención la subida de Canarias de 11 posiciones y la caída de Navarra con 10 o de la comunidad de Cantabria con 9, ¿vale? En el caso de Madrid había subido en este caso 4 y el conjunto de España se mantenía en la misma posición en la que estaba 10 años atrás. Como podéis ver, esta barra o esta gráfica, que también en este caso vuelvo a separar en 3 bloques, tiene en cuenta tres datos. Por un lado, el conjunto de España, que estaba situado en el 22,84 de ratio, ¿vale? Y por otro lado, estaban la cifra de 20,9, que es la cifra que como objetivo marcamos, es la cifra media que había tenido la UE en el año 2019. En secundaria no está el conjunto de España por debajo de esa ratio de 20,9, estaba en 22,84, sí había varias comunidades autónomas que estuvieron por debajo de esa cifra de 20,9, y lo mismo, las cifras que aparecen son cifras de unidades que se tenían que haber tenido en los centros, pero no estaban para llegar a esas ratios. La siguiente tabla lo que hace es unificar estas ratios de infantil, primaria y educación, de segundo ciclo de infantil, perdón, de primaria y de la ESO, otorgando un valor que se corresponde a la hora de conseguir el valor unificado proporcional al porcentaje que tenía de peso esa enseñanza. Es decir, como podéis ver, Extremadura, que está arriba en el valor más alto, tenía un 20,47 porcentaje de alumnado comparado de estos 3 bloques en el segundo ciclo de infantil, un 46,98 en primaria y un 32,55 en la ESO, para sumar el 100%, y eso lo tenemos en cuenta a la hora de tomar en consideración el dato de cada uno de los 3 bloques para dar un dato total. Y bueno, pues el valor más alto, o sea, más bajo, perdón, lo tenía Extremadura, y mientras que el valor más bajo de ratios, más alto de ratios lo tenía Cataluña. Por eso tenía 3 ceros en esos 3 bloques. Lógicamente, con 3 ceros, por mucho que ponderemos un valor en general, el resultado no puede ser otro que 0, está claro, ¿vale? Paso a la siguiente, y esto es otra vez un resumen de las 3 consideraciones, y aquí lo que hacemos es tener en cuenta las ratios que nos estamos fijando como país, seguramente, o como deseables, y que las diferentes organizaciones están demandando, y es, por un lado, bajar a 15 por unidad en el segundo ciclo de educación infantil, bajar a 20 en primaria y bajar a 25 en la ESO. Y estas son el número de unidades que, en base a esos objetivos, se deberían de haber incrementado en esas enseñanzas para llegar a los datos, a los objetivos marcados. Siguiente tabla, y ya vamos a ir, estamos finalizando, la tasa de idoneidad del alumnado. Es esa tasa en la que se calcula en una edad determinada, ¿vale? Y que, bueno, nosotros hemos tomado en consideración la de 15 años porque la de 12 lógicamente forma parte de la que después llega a conseguirse a los 15 años, y nos parece mucho más lógico tener en cuenta la de 15 y no tanto la de 12. A los 15 años, Cataluña es la comunidad autónoma que tiene una tasa de idoneidad del alumnado más alta, 86,2, mientras que Castilla-La Mancha está en 70,2. Hay 16 puntos de diferencia, demasiados, excesivos, una separación muy preocupante, y el conjunto de España está en el 75,5, le deja, aunque en posiciones está bastante más cerca de Cataluña que de Castilla-La Mancha, en porcentaje de TIA, como podéis observar, está mucho más cerca de Castilla-La Mancha que de Cataluña. De Cataluña está a 11 puntos, mientras que a Castilla-La Mancha la supera por poco más de 5, y esto lógicamente es la consecuencia de que haya más comunidades autónomas por debajo que por encima.
A la derecha podéis ver, por tanto, otra vez de nuevo, lógicamente, la evolución de esos 10 años. Y nos vamos a la gráfica que consideramos después y nos fijamos que tenemos dos puntos, uno el 75,5, que es el dato del conjunto de España, y el 82%, que es el dato que está fijado como objetivo para el año 2030 en la Estrategia Nacional de Largo Plazo España 2050. Es decir, en el curso 2021, 10 años antes de tener que llegar al objetivo, solo una comunidad autónoma consigue ya estar por debajo del objetivo marcado, o sea, perdón, por encima del objetivo marcado, el 86,2 respecto de ese objetivo que es el 82. Hay 5 comunidades autónomas que están por encima del dato del conjunto de España, pero no han llegado, no llegan todavía a ese 86,2%, y un grupo de comunidades autónomas que está incluso, como decía antes, por debajo del dato del conjunto de España. En las columnas centrales tenemos datos sobre el número de alumnado que tendríamos que conseguir, añadido al que ya lo consigue, llegar a ese momento en la tasa de idoneidad adecuada, es decir, sin haber tenido ningún curso de repetición por el camino. Y por tanto estamos hablando de cifras que se pueden entender, hablar de conseguir que lleguen en ese momento de forma adecuada 2.000 o 10.000 o 5.000 alumnos más en un conjunto de alumnado que tienen las comunidades autónomas, puede dar pistas de cómo llegar a conseguir ese objetivo. Y cuando hablamos de porcentajes, digamos que todo queda metido en unos porcentajes que a veces son difíciles de saber de qué estamos hablando, pero cuando hablamos de números de alumnos y alumnas, sí sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Y si tenemos 1.000 unidades y tenemos 4.000 alumnos que superar, por poner un ejemplo, es que tenemos que conseguir que 4 alumnos más de cada unidad lleguen a donde no están llegando. Es decir, que el sistema consiga que lleguen a donde ahora el sistema, desde nuestra lectura, no está consiguiendo que lleguen. Cuando hablamos de sistema educativo nos metemos todos, no solo la administración, que es lógicamente la que tiene que poner el impulso más fuerte, pero no solo la administración, sino el conjunto de la sociedad la que tiene que hacer que algunas cosas lleguen donde no se está llegando. El siguiente dato, o grupo de datos, es la tasa bruta de graduación en la ESO. En este caso el valor más alto lo tiene el País Vasco, con 88,73. Sobre la TIA sí deciros una reflexión que surge y es curiosa. En la comunidad autónoma que tiene la mejor tasa de idoneidad del alumnado tiene algunos indicadores que llaman la atención, en ratios muy altas, que no tiene mucho, no guarda una coherencia, ¿vale? Mientras que otras sí. Luego veremos alguna cuestión que tiene que ver con la comunidad autónoma en la que estamos, pero que la comunidad autónoma que tiene la mejor tasa de idoneidad tenga ratios de alumnado por docente y por alumno muy alta, pues es algo que tendremos que reflexionar sobre ello, porque a priori no debería de ocurrir esto, parece un poco incoherente, pero es que justo al revés pasa lo mismo. Las comunidades autónomas que tienen las peores tasas de idoneidad son las que tienen mejores ratios de alumnado por aula y alumnado por unidad. Y entonces esto llama poderosamente la atención. Claro, es difícil de saber en qué medida el tener unas ratios sobresaturadas lleva a no poderte permitir ni tan siquiera que el alumnado que igual debería de haber repetido no repita y promociones. Mientras que otras comunidades autónomas que tienen ratios muy bajas de alumnado en las aulas, pues no tienen esa presión para que el alumnado promocione sí o sí. A lo mejor esto tiene una cierta explicación con estas ratios y esta teórica incoherencia de la tasa de idoneidad. Esto será algo a estudiar y a ver en los próximos años, porque sí nos ha llamado poderosamente la atención. La tasa bruta de graduación en la ESO, como podéis ver, la mejor la tiene el País Vasco con 88,73 y la peor o más baja, digámoslo así, la tiene la región de Murcia con el 75,54 de tasa. Hay una gran diferencia entre la primera y la última. En este caso, los indicadores que vamos a ver en la tabla siguiente
tienen también su explicación, como es lógico. El 82,22 es el dato que tenía el conjunto de España y el 88,73 es la que tenía el País Vasco. ¿Por qué no tenemos una referencia europea? Pues porque es imposible tenerla. Es decir, el conjunto de Europa, en su mayor parte, la mayoría de los países, no tienen un título de graduación en educación secundaria obligatoria al final de sus estudios, pues son enseñanzas obligatorias y todo el mundo continúa estudios, o la intención es que todo el mundo continúe estudios, y España en este caso es una anomalía porque ponemos un título que está pensado para que haya alumnos que se queden por el camino y por tanto no podemos tener una referencia europea para irnos a fijar en dónde están ellos, sino que resulta que en este caso pues tenemos una peculiaridad desde nuestro punto de vista negativa, pero que es la que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, pues si País Vasco es la que tiene la mejor tasa bruta de graduación, pues habrá que referenciarse en el País Vasco para llegar hasta allí. Por supuesto que en este caso, como en algunos otros, lo ideal sería llegar al 100%, sabiendo que el 100% en cualquier estadística es prácticamente imposible de conseguir. Pero bueno, al menos llegar al dato que tiene la comunidad autónoma, mejor dato de una comunidad autónoma, pues que menos, ¿no? Y por tanto las cifras que tenemos en esas columnas son cifras de alumnado que tendría que conseguir llegar, además del que ya llega, a graduar para que esos porcentajes de tasa bruta de graduación llegaran a esos indicadores que nos hemos marcado. A ver, que le dé a la flechita. Y abandono temprano a la educación, que es el último grupo de datos, lo tenemos, el mejor dato lo tiene el País Vasco, con el 4,83 en el año 2021, que es el último cerrado que tenemos, estadística oficial cerrada, mientras que Andalucía tenía 17,70. Es cierto que aquí hay que tener en cuenta algo que influye muchísimo en la tasa de abandono educativo, o sea, abandono temprano de educación en la formación, y es el condicionante sociocultural e histórico, es decir, el recorrido histórico que las comunidades autónomas han tenido. Es decir, hay comunidades autónomas, como se puede ver, que hace 10 años estaban muy atrás, y hace 20, 30 y 40 estaban muy atrás, y que han hecho verdaderos esfuerzos para recorrer en poco tiempo un camino que otras comunidades autónomas ya no tenían que correr o que recorrer tanto, porque estaban en mejores posiciones. Y esto en el mapa de España se ve claramente lo que es la zona norte del país y lo que es la zona sur del país. Esto no se puede obviar. Pero es verdad que hay comunidades autónomas que en ese recorrido pues han mejorado en esta evolución temporal de 10 años, y otras que han empeorado. Canarias, por ejemplo, ha tenido la mejor evolución, subiendo 9 posiciones, o La Rioja subiendo 4, mientras que Cataluña ha bajado 6, ¿no? Y comunidades autónomas como es el País Vasco, que estaba en segundo lugar, ahora está en primer lugar, y que bueno, pues, han llegado a lo máximo en este momento que se puede llegar. Otras no, hay algunas que se han mantenido. El conjunto de España pierde 3 posiciones, pero perder 3 posiciones para el conjunto de España lo que significa que 3 comunidades autónomas más por delante que por detrás, lo cual significa que hemos mejorado, ¿vale? Porque si hay 3 por delante más que antes, pues es evidente que eso debe de leerse como una mejora global, aunque algunas comunidades autónomas no hayan experimentado esa mejora. En la siguiente gráfica se pueden ver, bueno, pues el número de jóvenes que están dentro de ese grupo que se considera para tomar en cuenta el dato de abandono temprano en la educación y la formación, que deberían haber continuado estudios o continuado formándose en ese momento y que no estaban. Y hay datos pues, importantes a tener en cuenta para saber en qué medida podríamos haber avanzado más o no. Y lo mismo digo que decía antes, cuando hablamos de porcentajes es muy difícil, pero cuando hablamos de números de alumnos y alumnas o de jóvenes es más fácil diseñar políticas, porque que le digan, por ejemplo, a Navarra que consiguiendo que 49 jóvenes no abandonen y sigan estudiando o sigan formándose está en ese 9%, pues es fácil pensar en qué hacer para conseguir 49 más. Y hablamos de un porcentaje, pues nos podemos perder. O en el caso de Madrid, donde estamos en Madrid, 8.300 jóvenes más. Cifras, por ejemplo, de lo que no se hace en formación profesional, pues podrían ayudar a que estas cifras fueran otras, ¿no? Por ejemplo.
para finalizar, fijaros que este es el cuadro que resume todos los datos. En verde se pueden ver las comunidades autónomas que han tenido valores más altos, un 10, y en gris las que han tenido valores más bajos, un 0, y se puede ver que el País Vasco, si bien tiene un 0 en un indicador, tiene 3 dieces, mientras que en el sentido opuesto Murcia tiene una media 5 centésimas peor que Madrid, pero es verdad que solo está al final en un indicador, en tasa bruta de graduación, mientras que Madrid está liderando negativamente 3 de los 8 indicadores considerados. Y teniendo en cuenta la capacidad, la riqueza que tiene Madrid y las potencialidades que tiene Madrid, pues se puede concluir que la gestión del sistema educativo madrileño es seguramente el más cuestionable. No voy a decir el peor, porque no se trata de hablar de peor o mejor, pero sí el más cuestionable. Y aquí podéis ver al final, en una tabla, pues el número, por un lado la gráfica de cómo quedaría en el indicador SOCE, el indicador que nosotros consideramos que son las medias, la media de estos 8 indicadores, ¿vale?, considerados en igual proporción, es decir, aquí no hemos ponderado un indicador más que otro, hemos cogido los 8 datos y hemos hecho la media de los 8 datos, sin más, y este es el dato que nos da, mientras que el País Vasco consigue una valoración de 6,96 o Cantabria el 6,90, la región de Murcia obtiene solo el 2,46 o Madrid el 2,51 y el conjunto de España el 4,15. Todos estos datos, lógicamente, siempre con relación a un valor máximo de 10 y a un mínimo de 0. ¿Vale? Y hay que tener en cuenta también, cuando se ven estos datos, que quienes están en lo más alto de una tasa que tiende a 100 o más bajo de una tasa que tiende a ser la mínima posible, como por ejemplo el tema del alumnado por unidad o el alumnado por docente, es más difícil progresar cuando estás en la primera posición de un ranking que cuando estás en la última. Lógicamente, el progreso de quien está más alejado del objetivo es más fácil que quien está más cerca, ¿vale? Y esto se nota también en cuanto al número de posiciones y a la evolución en esos 10 años. Evolución que a nivel de posiciones se puede ver en esta otra tabla que resume los datos de evolución porcentual y de posiciones que suben y bajan. Yo, respecto a esto, deciros que os pedimos que hagáis una revisión crítica de este informe para que nos ayudéis a mejorarlo de cara a sucesivos años. Hemos hecho un resumen sobre Madrid, del que obviamente ahora mismo no vamos a hacer una revisión exhaustiva porque el tiempo avanza y estas 3 organizaciones que nos acompañan, a las que vuelvo a agradecer que estén con nosotros, lógicamente van a hablar de Madrid y es a ellas a las que les corresponde poner el acento en Madrid y no a nosotros, pero junto con este estudio que aquí veis, vamos a distribuir también un resumen que sale de este estudio, agrupando los datos y haciendo una serie de reflexiones respecto de los datos de Madrid, puesto que el informe lo presentamos en Madrid y las organizaciones que están en la mesa son de Madrid. Pero nosotros a priori ya no tendríamos nada más que añadir, más allá de lo que nos queráis después preguntar sobre el informe. Y Teresa, pues como estaba previsto, creo que te toca a ti y gracias de nuevo. Bueno, pues muchas gracias por la presentación de este informe tan completísimo, tan completo, con datos que desde luego nosotros desde nuestra organización, desde UGT, valoramos de una forma muy especial, porque viene a refrendar básicamente que el gobierno regional está haciendo una apuesta claramente que va en la dirección contraria de la igualdad de oportunidades. Una apuesta tanto a nivel normativo como a nivel de gestión. Y los datos que nos acabas de dar, yo traía un resumen también de la comparativa de datos de Madrid con otras comunidades autónomas, pero yo creo que has dado suficientes datos. Solamente sí queríamos añadir un par de datos más que corresponden a otra serie de indicadores que no aparecen en el informe, que los hemos extraído de los informes
de UGT que se han elaborado a nivel estatal y son sobre indicadores más de tipo laboral o de tipo sindical. Por no abrumar con datos, simplemente comentar en cuanto a las retribuciones de los docentes y para ver un poco el maltrato al que nos tiene sometido este gobierno regional, comentar que en el cuerpo de maestros hay una diferencia entre Madrid y de nuevo el País Vasco de 323,45 euros y en el cuerpo de profesores de secundaria la diferencia es superior. La diferencia también con el País Vasco, y hablo del País Vasco por no mencionar aquellas comunidades autónomas donde tienen un complemento de insularidad. La diferencia son 433,35. Estas diferencias son sin mencionar complementos de productividad que también son más altos en otras comunidades autónomas y podrían incrementar esta cifra. Entonces, este puede ser otro indicador a añadir que desde luego las organizaciones sindicales tienen muy en cuenta porque forma parte de las cuestiones a negociar con la administración y que siempre planteamos. Otro dato muy importante, otro indicador, es la jornada lectiva de los docentes. Ya sabéis que nosotros tenemos la jornada lectiva que tienen todos los funcionarios de carrera de Madrid, pero en el horario de los docentes hay que distinguir la parte de que es de atención directa al alumnado, que es la jornada lectiva, por otro lado, la jornada de permanencia obligatoria en el centro y el resto del horario hasta completar el total, que es de trabajo personal, de formación, preparación de clases y demás. Y en este sentido, añadir que en el informe que elaboramos en UGT a nivel federal, aparecían 3 comunidades autónomas, a principio de curso éramos 4 comunidades autónomas las que quedábamos por recuperar la jornada que teníamos antes del decreto de diciembre de 2011 de Mariano Rajoy. Quedábamos 4, que éramos Aragón, Murcia, Galicia y Madrid. Bueno, pues ha avanzado el curso, ha habido negociaciones en otros territorios y en Madrid, desgraciadamente, la viceconsejera ya nos anunció hace unos días que desde luego no están dispuestos a negociar, a poner encima de la mesa la reducción de la jornada lectiva o la recuperación de los recortes en ese sentido. Y a fecha de hoy somos únicamente Galicia y Madrid las que no hemos conseguido recuperar la jornada lectiva anterior a los recortes de Rajoy. Y estos datos, ¿por qué los doy? Aunque corresponden a otro informe. Pues los damos porque, como sabemos o queremos llevar a cabo, el viernes día 26 hemos convocado una jornada de huelga para los docentes madrileños de la educación pública, haciéndola coincidir con la tercera jornada de huelga en sanidad, básicamente por todos los datos que nos ha estado dando José Luis Pazos, que añadidos con otros datos de otros indicadores nos hacen ver el maltrato al que nos tiene sometido el gobierno regional, tanto a la educación pública madrileña como a los docentes en cuestión. Resaltar sobre el informe que nos acaban de presentar, me gustaría resaltar, por un lado, la presentación, que es de muy fácil lectura y comprensión, como venía comentando. La presentación me ha parecido fabulosa, no aburre, no cansa, va al grano y además vienen una serie de conclusiones, de reflexiones que nos hacen cuestionar a la comunidad educativa cuestiones importantes como pueden ser las repeticiones de curso. Esto es una cuestión que llevamos valorando y analizando desde hace ya tiempo. Por otro lado, bueno, además de la presentación,
yo creo como elemento más importante del informe es el rigor de los datos. No se ha extendido en exceso, pero la procedencia de todos los datos que vienen en el informe, en la segunda página del informe, son los informes del Consejo Escolar, son los informes del Ministerio de Educación y Formación Profesional, en fin, son publicaciones que pueden estar al alcance de todos y que desde luego, también os digo, requiere un volumen de trabajo impresionante, recoger todos esos datos de todos esos indicadores de todas las comunidades autónomas para poder hacer la comparativa. Desde luego, este informe es fruto de un gran trabajo que han conseguido sintetizar en un formato muy ligero y muy cómodo, y que no os quepa duda a la asociación que lo utilizaremos para llevar a cabo nuestras reivindicaciones, tanto en el Consejo Escolar de Madrid como en las mesas sectoriales. Y luego quería darte mi punto de vista, nuestro punto de vista desde UGT, sobre una reflexión que has hecho que no te cuadraba mucho, relativa a las ratios y a la tasa de idoneidad. No cuadraba mucho, probablemente porque los datos de las ratios, como tú bien has mencionado al principio, son del curso 2021. Quiero recordar que el curso 2021, en agosto, las organizaciones sindicales que estamos aquí, junto con otras dos organizaciones sindicales más, convocamos una huelga en el mes de agosto, a finales de agosto, para reducir las ratios y aumentar las plantillas, para llevar a cabo un curso de la forma más segura posible, porque procedíamos de unos meses de pandemia, de COVID, en los que afrontábamos un curso muy complicado, muy complicado. En Madrid, tras esta convocatoria de huelga, solamente recordar que al cabo de unos días de anunciar la convocatoria de huelga, la presidenta de la comunidad anunció también la reducción de las ratios, conforme le estábamos pidiendo a las organizaciones sindicales, y un incremento de docentes que suponía alrededor de 11.000 docentes en los centros educativos sostenidos con fondos públicos en Madrid. Eso quiere decir que el dato de las ratios, que es el dato, son los datos en los que mejor queda parada la Comunidad de Madrid en este informe, son unos datos que no vienen a reflejar lo que es la realidad, porque la realidad de la educación madrileña en estos últimos años se ha caracterizado en la mayoría de los casos por una masificación de las aulas. Pero aquel año, especialmente aquel curso 2021, no, aquel curso no. Y también quiero recordar que el análisis que se hizo en todas las entidades educativas, la primera del Consejo Escolar, era lo bien que había funcionado aquel curso con esas ratios, y eso que no disponíamos de espacios. Sí proporcionaron más o menos el personal necesario para llevar a cabo esa reducción de las ratios, pero no ha habido espacios. Han pasado ya 3 años y no hemos conseguido que se habiliten, que se modifiquen las estructuras educativas para conseguir que en un futuro se puedan reducir las ratios. Con lo cual ese dato está ahí, pero está flotando. Es un dato concreto, de un año en concreto, que funcionó muy bien la reducción de las ratios, a falta del tema de las infraestructuras, pero que no justifica nada. Esta es nuestra opinión desde UGT a la valoración que has hecho. Y bueno, pues de nuevo, desde UGT, agradecer también que hayáis contado con nosotros, agradecer el esfuerzo que habéis hecho de forma altruista todos los miembros de esta asociación, y daros la enhorabuena por este informe, cuyos datos son muy significativos y muy importantes. Sobre todo, me voy a repetir, pero no me importa, porque en todas las intervenciones más o menos lo hacemos. De verdad que lo del gasto público en educación es verdaderamente escandaloso. Simplemente que en la comunidad autónoma más rica de toda España, de todo el Estado, porque lo es, y los datos lo dan, es así, haya un gasto aproximadamente de la mitad
que en una comunidad autónoma como Extremadura a mí me parece escandaloso. En UGT nos parece escandaloso. En Madrid se está invirtiendo en educación un 2,27% del gasto público del PIB y en Extremadura un 5,85% y en Andalucía un 5,22%. De verdad, aunque me repita, perdóname que me repita, perdonadme todo lo que diga, pero me parece verdaderamente escandaloso. O que el gasto público para alumno no universitario de centros públicos en Madrid sea de casi la mitad que el País Vasco, Madrid dedicando 5.607 euros por alumno y en el País Vasco 10.214, me parece también escandaloso. No voy a seguir porque ya desde luego José Luis Pazos nos ha hecho una presentación de los datos muy importante, pero esto refleja verdaderamente, repito y termino, el trato o el maltrato que recibe tanto la educación pública madrileña como sus profesionales y todos los miembros de la comunidad educativa madrileña. Y con esto doy paso a Isabel Galvín, que en representación de la Federación de Enseñanza de Comisiones de Madrid. Bueno, pues buenos días. Primero agradecer el informe a la Asociación Sociedad Civil por la Educación y sobre todo a las personas que habéis hecho, a las que pongo cara, conozco y os agradezco particularmente a vosotras y a vosotros, personificado en José Luis, pero en la sala están otros compañeros y compañeras, Isabel, Tinaquero, que estoy segura que algo tendréis que ver en este trabajo que es un trabajo que habéis hecho y que agradecemos porque hace falta. Y por supuesto os agradecemos que hayáis pensado en nosotros para comentarlo, porque realmente es un honor, estamos agradecidos que hayáis pensado en nosotros, en nuestra organización, para comentarlo. Bueno, es un informe que viene a ratificar, viene a llegar a conclusiones similares a las que tanto informes de entidades públicas como el propio Ministerio de Educación y Formación Profesional o el Consejo Escolar del Estado, como entidades privadas que están trabajando también en estas cuestiones, como son distintas fundaciones y distintas entidades, van en esta misma dirección con estas mismas conclusiones, ¿no? Tengo que destacar el rigor. Habéis seguido el modelo INES, del cual habéis elegido unos indicadores y bueno, como diré al final, pues en ese marco de que agrupa INES en los indicadores, bueno, pues hay algunos otros que a lo mejor quizás se podría seguir en línea trabajando, ¿no? Bueno, como los resultados y la parte del informe para el que estamos invitados para comentar es el caso de Madrid, que es que en realidad es una anomalía, y yo lo voy a plantear desde ahí, en términos constitucionales, en términos democráticos, adelantando alguna conclusión. No parece razonable, no parece que debería ser posible lo que está pasando en Madrid, pero pasa. En el terreno de los indicadores que se analizan, tanto de recursos como de procesos, como de resultados, Madrid sale muy mal o mediocre, y es la comunidad más rica de España. Y es que realmente, partiendo de lo que en torno a lo cual se organiza las distintas cuestiones, partiendo del gasto, de la inversión en educación, fijaos que señalaba José Luis, que ponía el foco en que para poder alcanzar los objetivos que deberíamos alcanzar habría que aumentar un 125%. Yo voy a poner el foco en la contraparte. Todo eso que Madrid deja de invertir en educación lo invierte en las familias. Y eso es lo que está pasando en educación. En Madrid esa inversión sale de los bolsillos de las familias porque no hay inversión pública. Y ahí lo dejo también para comentar con la FAPA Giner de los Ríos, su posición en esta materia, pero esto es grave y tiene unas consecuencias, ¿no? De igual manera la inversión por alumno. Es que Madrid, siendo la comunidad más rica de España, se sitúa
en prácticamente la mitad que la que más invierte, pero está en torno al 80% de comunidades gobernadas por el mismo signo político, es decir, Castilla-León o hay otras comunidades también gobernadas por el Partido Popular que tienen una inversión por alumno mucho más alta. Esto se mantiene a lo largo de los años, como exponía José Luis, es que todos los indicadores se mantienen en los últimos 10 años, ¿no? Menos escolarización en la escuela pública, menos inversión, yo me atrevo a concluir para el debate, da peores resultados. Ahí lo dejo para el debate, porque si bien hay otros aspectos que son más cuestionables o más matizables, pero menos inversión por educación y menos escolarización en la escuela pública, tiene incidencia directa en los muy malos resultados o malos o mediocres. Porque Madrid no es buena en nada en los indicadores que se analizan, y esto también ahí para la reflexión colectiva y para el debate colectivo lo dejo. Me atrevo a decir que las políticas educativas de Madrid son fracasadas en el terreno constitucional y democrático, porque la Constitución dice que el derecho a la educación es igual para todos y en Madrid no se garantiza. No se garantiza que todos los niños y niñas tengan acceso a lo que necesitan y no se garantiza que realmente tengan la atención que necesitan porque no se invierte en ellos lo que es necesario, ¿no? En ese sentido, me parece que hay que señalar que esa falta de inversión incide directamente en la falta de medidas de atención a la diversidad. Me parece que eso tiene directamente que ver probablemente más en los resultados que las propias ratios, y nos pone en el debate de que si la bajada de ratios la necesitamos generalizada o si la necesitamos priorizar en aquellos lugares donde los resultados escolares son peores, donde hay más desigualdad económica, social, más desventaja educativa. También ahí lo dejo para el debate, que es algo que también me ha llamado la atención, como señalaba José Luis, que realmente la ratio más baja por sí misma no es un elemento que solo ese incida directamente en los resultados, ¿no? En ese sentido también me parece clave pues, abordar el tema de la atención a la diversidad como es, que podría ser otro elemento para profundizar el estudio, desarrollarlo, las plantillas de atención a la diversidad, los perfiles y los modelos también de atención a la diversidad. Luego, por otra parte, me parece clave también hacer una reflexión sobre cómo inciden las políticas educativas, con qué nos lleva a todo esto, ¿no? Y es que en Madrid tenemos unas políticas educativas que han fraccionado el sistema, han segregado al alumnado, y también en ese sentido las propias tasas, los resultados, en el apartado de resultados, tanto de graduación como tasa de abandono, etcétera, va por barrios, como estamos, ya lo hemos dicho desde hace mucho tiempo. Es que al final aquí sacamos unas medias, pero es un sistema totalmente segregado, un sistema polarizado, y realmente insisto en la idea, y creo que tenemos que trabajar desde ahí, que está fracasado en el terreno de lo que la Constitución española exige para un sistema educativo en una sociedad democrática y en un entorno como en el que estamos, ¿no? Todos los indicadores que están regulados, digamos, donde nos miramos a nivel europeo, Madrid está lejos o muy lejos, o no los tiene directamente presentes, ¿no? En ese sentido, son las valoraciones y las consideraciones, el comentario al informe en su perspectiva madrileña, y la pregunta es qué podemos hacer, qué debemos hacer y cómo debemos confrontar y cómo debemos cambiar estas políticas. ¿Cómo puede ser que esto pase? Es una pregunta
que si me permitís me hago cada día. ¿Cómo puede ser que esto pase en España? ¿Cómo puede ser que estemos fuera del carril, fuera, desde mi punto de vista, de la Constitución? ¿Y cómo puede ser que cada vez se agudice más este déficit de la educación madrileña, que nos sitúa a la cola de España y a la cola de Europa? ¿Cómo puede ser que una comunidad autónoma no tenga perspectiva de formar a sus futuros ciudadanos, a sus jóvenes, para dar oportunidades? Tiene que ver directamente con un modelo fiscal, decía José Luis, y yo quiero añadir también con un modelo económico. Por eso cada vez que se habla de impulsar la economía, se habla de traer multinacionales, pelotazo, pero no se habla de generar una formación, unos jóvenes con formación para empresas que estén a la cabeza tecnológica, de innovación, de valor añadido, ¿no? Una formación de futura mano de obra que pueda trabajar en sectores de la economía más punteras, ¿no? Que es algo que para mí también todos estos datos se traducen en ese terreno, ¿no? En el terreno de qué formación, qué oportunidades y cuántos jóvenes se quedan en nuestra comunidad sin oportunidades para el futuro, ¿no? Y quería esos elementos aportar, comentar en el informe. Gracias. Bueno, y ahora damos la palabra a Carmen Morillas, en representación de la Federación de Padres y Madres de Alumnos Ginés de la. Muchas gracias, Teresa. Lo primero, por supuesto, reiterar el agradecimiento a Socioeducación por su trabajo y por habernos invitado a estar hoy aquí en la presentación de este informe tan revelador, que al final, bueno, pues da respuesta a todo lo que estamos viendo de las actuaciones y líneas políticas neoliberales de nuestra, ahora mismo, dirigentes políticos en nuestra región. Gracias a UGT por acompañarnos en su sede y, bueno, a todos los presentes, y estamos hoy aquí comentando, ¿no?, este informe que también necesita de una revisión minuciosa y el poder digerir, ¿no?, tantos datos con tanto rigor, tan clarificantes y con tanta profesionalidad. Pocos informes pueden tener esas características, así que os lo agradecemos. Respondiendo a la primera pregunta que nos ha dirigido Isabel Galvín directamente a familias, lo que sí podemos constatar, y viene así también en los informes del sistema educativo, tanto de la Comunidad de Madrid, del Consejo Escolar, como del Estado, es que las familias madrileñas son las que más tenemos que gastar en educación, incluso doblando la media nacional en comparación con otras comunidades. Centrándonos en el informe, nos preocupa mucho, pues como ya venimos viendo, ¿no?, en el trabajo en la educación en nuestra comunidad, el que realmente no destaque la Comunidad de Madrid de manera positiva en nada, ¿no?, que es lo que se está diciendo. Y es muy preocupante pues que en nuestra comunidad lo que es la oferta pública va descendiendo, y es otro de las características que son muy interesantes en este informe, y es que no extrae datos de un año concreto, sino que además hay una comparativa a lo largo de los años, porque también el contexto en cuanto a estos datos que se han sacado en este año también es muy importante. El momento, como bien decía Teresa, de pandemia que se estaba viviendo y bueno, de la adaptación que se tuvo que hacer con carácter de urgencia en los centros para ver cómo solucionar algo que en ese momento pues era impensable. Entonces esa trayectoria sí da por constatado en el informe que en el periodo de 10 años estamos viendo que la Comunidad de Madrid incluso retrocede en algunos de los ítems en los que se están planteando. En concreto, el camino inverso, ¿no?, que realiza la Comunidad de Madrid en cuanto a la prevalencia de la pública es muy preocupante, y esto también lo estuvimos denunciando en una nota de prensa que realizamos desde la Plataforma Regional por la Escuela Pública,
en la que mostramos un estudio de Madrid capital que se puede extrapolar a otras zonas de la Comunidad de Madrid, donde en ciertos distritos la oferta pública está solamente en un 13%. Esto es muy preocupante que esto esté sucediendo, ya que es la oferta pública la que pueda dar garantías, ¿no?, y acceso a una igualdad de oportunidades. El abandono temprano y la formación, que también ha salido en otro de los ítems aquí, pues obviamente ese abandono educativo a veces se realiza, viene dirigido, ¿no?, redirigido por la falta de oferta pública a la cual puedan seguir enganchándose por parte del alumnado, precisamente por esa carencia, ¿no?, por esa inexistencia, y esto lo vemos como se repite todos los años con la formación profesional. Algo muy preocupante, donde miles de solicitantes quedan fuera, abogándose al final a una única opción, es que si quieren enganchar una formación profesional que no existe o no han quedado vacantes en la oferta pública, la opción que tienen es ir a la privada, y eso no se lo puede permitir mucha población, un porcentaje considerable. Hace 10 años Madrid estuvo penúltima y ahora pasa a ser la última en cuanto al desglose de datos también, que habéis lanzado en cuanto al gasto público. También es muy preocupante, porque al final es que pierde la prioridad lo que es educación, siendo un eje vertebral fundamental en nuestra sociedad junto a sanidad. Y bueno, tampoco voy a extenderme mucho más, porque además se ha estado hablando y voy a reiterar muchas de las cosas que ya habéis estado apuntando las compañeras. Lo que sí enlazar en cuanto a estos datos, que quizás sería interesante también analizar los porcentajes de absentismo escolar, que están muy relacionados también con el abandono educativo y con otras situaciones, ¿no?, que se están produciendo. Gracias, Carmen. Gracias, Isabel. Dos segundos, si luego queréis, hacemos un debate, como ya decía. Nosotros nos hemos encontrado, lo digo por algún comentario que se ha hecho, hemos tenido una dificultad, y es decir, por ejemplo, cuando analizas el informe del Consejo Escolar del Estado y lo comparas con algunos de los informes de los consejos escolares autonómicos y con cifras de las administraciones del Ministerio y de las administraciones de algunas comunidades autónomas, las oficiales, las cifras no coinciden los datos. No es algo novedoso, no nos extraña porque ha sido así, pero las cifras de Madrid, las que lanza Madrid públicamente, en muchos terrenos no suelen coincidir con las cifras que luego se da desde la estadística oficial del Ministerio, que son cifras que teóricamente ha aportado la propia Comunidad de Madrid, porque si fueran las cifras que recoge por otro lado el Ministerio, dirías, bueno, se recogen de diferente manera, se exponen de diferente manera, ¿no? La fuente de los datos que tiene el Ministerio es la Comunidad Autónoma de Madrid, con lo cual no tiene mucha lógica. Bueno, ya veremos a ver en qué medida esto es corregible, pero no es nuevo tampoco. Por supuesto que recogemos el comentario que hacéis de tener en cuenta otros indicadores, como puede ser el tema del profesorado, pero nosotros inicialmente, no digo a futuro, pero inicialmente en este informe hemos dejado a un lado indicadores que no fueran de aplicación directa, y me explico. Es decir, nosotros partimos de la base de que un docente de Madrid, aunque gane menos que el del País Vasco, da todo lo mejor de sí y desarrolla su labor lo mejor que puede y sabe. Sería injusto ligar resultados a condiciones laborales en un informe como este, porque pondríamos el foco inadecuadamente en quien no debemos ponerlo, que sería profesorado en este caso, y tendríamos que perfilar muy bien cómo tratar esos datos para que realmente lleguen a decir lo que se quiere que digan, no para manipularlo, sino para no poner el foco donde no debemos. ¿Me explico? Lo mismo ha pasado con los datos del alumnado. Claro, si nosotros tratamos datos del alumnado y, por ejemplo, nos vamos a PISA, pues tenemos que tener en cuenta que es un debate que se mantuvo sobre si tocar o no tocar datos de PISA, y no sé si en el futuro lo haremos. Primero, no hay un recorrido histórico suficiente en muchos ítems de PISA de 10 años atrás,
por tanto eso es un hándicap. Pero por otro lado, PISA no mide la evolución de los sistemas educativos, sino de los países, porque las competencias que mide PISA se consiguen tanto dentro de la escuela como fuera de la escuela. Y ahí hay una desventaja de unas comunidades autónomas con otras, porque las potencialidades de las familias, por ejemplo Madrid, que invierten mucho en educación, pero también porque tiene una renta más alta que se lo permite, ponen en una situación de ventaja socioeconómica y cultural con relación a familias de otras comunidades autónomas. Por tanto, hay que tener mucho cuidado con esto, porque PISA no evalúa la evolución de los sistemas educativos, ni dice algunas cosas. De hecho, Andreas Schleiter lo ha repetido hasta la saciedad, y nosotros no vamos a caer en el error de considerar que es así. O pongo un ejemplo, el tema de qué está pasando en esta comunidad autónoma y en otras con el tema del bilingüismo. Sería injusto establecer relaciones directas entre resultados, por ejemplo, en la materia de inglés o en otras materias en inglés, con lo que ocurre con el proyecto educativo de la Comunidad de Madrid, cuando la base fundamental de que salga adelante es el dinero que se gasta en las familias fuera de los centros educativos en academias privadas. Y por tanto, entraríamos en una situación un poco compleja para intentar extraer el valor añadido que pone la administración en el aprendizaje de otras lenguas con relación al valor añadido que ponen las propias familias al margen de la administración. Esto no es tan sencillo de separar, y por tanto estaríamos dando un mérito quizás a una administración o un demérito a una administración que ni en un sentido ni en otro corresponde solo a la administración. Entonces, a la hora de hacer el informe, esto lo hemos tenido en cuenta, pero aún así recogemos todo esto. Y sí habéis destacado, y con esto termino porque hablé demasiado, el tema del problema fiscal que antes decía, es decir, que la Comunidad de Madrid en ese momento estuviera invirtiendo 5.500 millones y que para llegar al 5,1 tenga que elevar las cantidades en cifras astronómicas, es decir, duplicar, subir un 125% del presupuesto, es imposible hoy por hoy si no hay una política fiscal distinta que permita esos ingresos. O sea, con los ingresos actuales, la Comunidad de Madrid no puede llegar a incrementar el dinero que tiene obligatoriamente que incrementar. Entonces, el debate ya no es tanto de cómo redistribuyo el dinero que tengo, sino de dónde saco el dinero que necesito, que ahora no estoy sacando. Pero bueno, eso es una consecuencia lógica de ver las cifras. Cuando decimos que hay que incrementar 6.000 o 7.000 millones de euros en educación, y eso es un porcentaje del presupuesto autonómico, es evidente que o se recauda de otra manera y más, o no es posible llegar a los objetivos marcados para Madrid, pero ni en el conjunto de España, ni mucho menos a nivel europeo. De todas formas, las referencias que he hecho a estos otros dos indicadores la hemos hecho como organización Perfecto, sindical. sí, se recoge. Y que también son dos estudios muy rigurosos, donde además la obtención de los datos viene directamente de los boletines oficiales. Sí. O sea, no es simplemente, claro, nosotros somos una organización sindical, tenemos que tenerlo todo en cuenta. No es que lo echara en falta en este informe, porque ya lo teníamos en los nuestros. Pero desde luego los datos son muy significativos y alarmantes. Y ahora ya, por no enredarnos tanto en ofrecer datos, queríamos dar la palabra a los compañeros y compañeras que nos acompañan, por si hay alguno de vosotros quería intervenir, hacer alguna pregunta, alguna observación. Y querías intervenir, ¿verdad? Sí, yo soy Elena Juárez y vengo un poco en representación del colectivo Lorenzo Luzuriaga. Me ha parecido muy interesante el estudio que habéis presentado, creo que lo habéis hecho muy bien. Efectivamente, falta en muchas ocasiones una comparación seria y rigurosa de lo que hacen las comunidades autónomas entre sí, y creo que esto pues, es un estudio que va a cubrir un hueco importante, interesante. Así que os lo agradezco muchísimo. Y de cara a los próximos informes, porque yo creo que este está fenomenal, es el primero, y habéis cogido datos muy relevantes de los que se pueden sacar muchas conclusiones. De cara al futuro, quizá habría que profundizar en un estudio más micro de aspectos que dan calidad al sistema educativo. ¿Cuáles son los aspectos que dan calidad al sistema educativo? Pues entre otros, la atención a los alumnos diversos, la atención a la diversidad, tanto a los alumnos que tienen problemas, que necesitan un apoyo escolar específico, alumnos con necesidades educativas especiales que están integrados en el sistema, como alumnos de altas capacidades. ¿A qué
aquellos sistemas educativos que se ocupan no de la media del alumnado, sino que se ocupan de estos diferentes, efectivamente le añaden un valor al sistema. También la cualidad del profesorado, es decir, la formación del profesorado. Y en especial la formación del profesorado en ejercicio, sobre todo en una etapa en donde se tiene que implementar una reforma educativa. Está la LOE que plantea una serie de retos al profesorado que de ninguna manera pueden abordarlos con las ratios que tienen algunas comunidades autónomas y la falta de tiempo que tiene el profesorado para trabajar en equipo en su centro. Entonces, eso es clave para poner en marcha cualquier reforma educativa. Por tanto, las ratios tienen que bajarse y los profesores tienen que estar más tiempo en el centro dedicándose a trabajar entre ellos para poner en marcha una nueva metodología que implica un enfoque diferente de la enseñanza. Esos dos por decir. Y en la Comunidad de Madrid tenemos un problema gravísimo de desigualdad, que muy bien ha señalado Isabel. Y ese problema de desigualdad, para analizarlo, hay que analizar las dos redes, porque la desigualdad está en la base del sistema. Al tener dos redes educativas, la pública y la privada, ya hay una segregación. Si a esa segregación le vas añadiendo bilingüe y no bilingüe, va a segregación. Todo lo que el sistema en su conjunto es el que provoca la desigualdad. Y para poder llegar ahí y poder analizar, se requiere comparar lo que dedica la Comunidad de Madrid a un sistema y a otro sistema y ver qué pasa, qué está pasando ahí en relación con el tema de la desigualdad. Pero bueno, tenéis tiempo de abordarlo para el futuro. Gracias. David Meri. Sí, nada, muy breve. Además, entronco con lo que acababa de comentar la compañera. Se está hablando mucho de la cuantía global de la inversión pública en educación. Pero habría que pensar también dónde va destinada esa inversión pública en educación. Esa inversión que obviamente tiene que ver con la fiscalidad, etcétera, pero con el dinero que tenemos, que cada vez es menos, obviamente aquí en la Comunidad de Madrid, recaudado por los impuestos, porque los bajan, obviamente, a las clases más pudientes, que son los que se benefician siempre de las rebajas fiscales de la Comunidad de Madrid. ¿Dónde va destinado? Bueno, pues aquí en la educación va destinado, entre otras cosas, al cheque y las becas de bachillerato privado y de primer ciclo de infantil privado. O sea, en vez de hacer escuelas infantiles públicas o por lo menos las de gestión indirecta, no, financiamos encima las privadas. Bueno, o para seguir subvencionando centros privados que se agregan por sexo, muchos de los cuales son del Opus Dei o de otras empresas o centros similares de esa ideología ultraconservadora, o los que se agregan por renta, que cobran unas cuotas altísimas, que ahí entroncamos otra vez con lo que decía la compañera de la desigualdad. O también, por ejemplo, por comentar algunas cosas, o el aumento de la Comunidad de Madrid en los últimos meses en la partida de otros gastos que reciben las empresas de la concertada y que encima no redunda en el beneficio de los trabajadores. Los trabajadores, sobre todo los del PAS, que son los que cobran de otros gastos, no han subido su salario de la Comunidad de Madrid. En cambio, la Comunidad de Madrid le sube un 15% esa partida, que obviamente la van a recibir pues la directiva, etcétera, de esas empresas, o vamos, a lo que ellos quieran. Simplemente es un poco por poner el foco en eso, en sí. Por un lado, hay menos recursos y encima los recursos que hay van destinados en parte, no digo en todo, a subvencionar esto, que obviamente tiene una claramente una visión ideológica detrás. Pues muchas gracias. Muchas gracias, José Luis, por el trabajo tan minucioso que habéis hecho, y veo que sigues en forma para currar por lo que hay que currar. La cuestión es la siguiente, una cuestión básica, primera, fundamental, es incidiendo en lo que acaba de decir este chico. Cuando habláis de gasto público, esto habría que especificarlo más, habría que entrar más en detalle, porque hay una palabra viciosa en el BOE, es la palabra social y la palabra público.
y se presta tanto a un roto como a un descosido. Se presta, por ejemplo, a todo lo que acaba de decir, y se presta además a otra subversión del gasto público, como es que la gente que recibe subvenciones, digamos, la concertada, es decir, una cosa más aproximada, más la que recibe otro tipo de prestaciones, resulta que efectivamente recibe, pero además es que no paga. Por tanto, el tema que sugeriste al final, de qué pasa con los presupuestos, el gasto, etc., no se entra en él si no se delimita claramente desde el principio, creo yo, ¿no? Eso permitiría entender mejor el segundo parámetro, el gasto público en los centros públicos, porque resulta que en realidad nosotros, digamos la pública, por decirlo de otra manera, en España solamente se atiende como público el 67% del personal, de los chicos, ¿no? Pero el resto queda fuera. Queda fuera, digamos, incluso también, por tanto, del compromiso político, democrático, porque de entrada están recibiendo un tipo de educación, un tipo de planteamiento vital, donde teóricamente se les está tratando de integrar o de que tengan un tipo de formas de vida adaptadas a la convivencia, que bueno, pueden ir a su bola, como quieran, es lo propio, van desde pequeñitos, pues estupendo. Y otro dato más complementario todavía, que creo que merece la pena meterse dentro. Resulta que en torno al 60%, por ejemplo, de chicos y chicas que van a la enseñanza privada en Madrid, resulta que adicionalmente hay un 48% de ese colectivo que van a colegios de confesionalidad manifiesta. En contradicción además con otros datos estadísticos de cuáles son las creencias de la gente, que no tiene nada que ver ese tanto por ciento con el real de prácticas de la gente religiosa, cuando el pretexto es la libertad religiosa, concreta, etc. Ahora se tapa esta historia un poco con que se han ampliado los beneficios de las confesiones y los distintos planos de la fiscalidad a 4 confesiones más. Ah, bien, qué estupendo. ¿Y qué pasa con la libertad de conciencia que debe cultivar el sistema democrático? Esto podemos darle más vueltas y tratar de meter aquí algún elemento más, algún indicador que precise un poquito más, como dice Elena, la microhistoria real de esta desigualdad profunda que tenemos. ¿Te parece? Sí, nosotros recogemos, de hecho ya os dijimos que queríamos un análisis crítico a las 3 organizaciones, además, que tenían que cuestionar cualquier cosa del informe, pues evidentemente lo podían hacer porque no se trata de poner en marcha un informe y que todo el mundo diga qué buena gente esta que dedica tiempo voluntario, no retribuido, como decía Teresa, a esto, sino, oye, el informe lo hacemos con vocación de que sea útil y siempre se puede mejorar. Es verdad que hay un indicador que es el gasto público por alumnado de los centros públicos que nosotros incluimos en el informe, pero a la hora de desglosar el impulso inversor en la red pública y en la red privada, hay que tener en cuenta que, como alguien lo ha dicho, aunque no sea exactamente como voy a decir yo, hay mucha trampa en las cifras, y me explico. Cuando nosotros, por ejemplo, como comunidad autónoma, pero no somos una excepción, computamos el coste de la estructura de la Consejería de Educación, eso es gasto que va a la red pública. Sin embargo, el consejero de Educación, el director general de la concertada, pues dedica tiempo diariamente a la red. ¿En qué medida? ¿Por qué no se computa eso en la red? Los profesionales de la inspección educativa son red pública, pero atienden, supervisan los centros de la privada concertada, pero no computan gastos de la privada concertada.
el personal de orientación, en fin, podría seguir y seguir y seguir. Hay muchas partidas que están en la parte de la pública que teóricamente dicen que encarecen los costes de las plazas públicas. No es cierto, pero aún así da igual, porque la inversión en educación pública no se puede ver nunca, porque si metemos más es que nos cuesta más. Pues claro, invertimos más, no es más caro, será más costoso, que son dos cosas diferentes. Pero es que en la concertada, en lo que se adjudica a financiación de la escuela privada concertada, hay muchas partidas que jamás se ven reflejadas y están. Entonces, bueno, nosotros no queremos limitarnos a dar los datos que ya da el Ministerio, las comunidades autónomas, sino queremos dar datos que puedan aportar un valor añadido, es decir, que puedan decir algo que, como decía antes, hasta ahora no se está diciendo, ¿no? Una evaluación comparada o datos sobre inversión, confrontándola con la inversión en la privada concertada y en la privada no concertada, que aporten algo, un análisis, una visión que ahora no sea visible. Porque por repetir las cifras, pues evidentemente no aportaría nada. Así que, por supuesto, muy de acuerdo con las intervenciones que habéis hecho, hay por ahí alguna otra más, las recogemos, es verdad, queremos deberes para ampliar el estudio, mejorarlo, introducir más indicadores, manteniendo una estructura que ya nos permita no ir cambiando completamente el informe de un año a otro, porque entonces a nosotros mismos nos dificultaría precisamente esa continuidad del informe, pero sí incorporar otros datos, por supuesto. O sea que el primer año creo que todo el mundo es consciente de que sacar el primer informe es la parte más complicada. A partir de ahí hacerlo crecer tiene trabajo, pero ya tienes mucho camino recorrido. Y el primero es muy complejo. Y luego además, perdona Isabel, ahora te doy la palabra. Añadido esto, luego tenemos que tener en cuenta que la gran parte del presupuesto que se lleva a la concertada está en una dirección general camuflado con becas y ayudas. Estuvo siempre, aunque no existió formalmente. Sí, señor, ha estado siempre. Igual de que hecho, hubo... antes era la dirección general de becas y ayudas, claro, así tal cual. Poco a poco fue ya introduciéndose el concepto de la concertada y ahora ya directamente, sin ningún complejo, sí, es la Dirección General de Educación Concertada y Becas y Ayudas. al ritmo que va, Claro. Sí, sigue. digo que al ritmo que va, dentro de poco pondrán una subdirección general de formación confesional. Claro, y luego mezclan conceptos, entonces es muy difícil desagregar, pero muy complicado, desagregar de la parte de los presupuestos y concretamente de la parte esa específica de becas y ayudas, que es ahí donde está, desagregar lo que va a la pública y lo que va a la concertada. Muy complicado, porque tienen el mismo pack, todos los cheques escolares, cheque guardería, cheque de PP, los tienen en el mismo pack que las becas de comedor, que esas sí van mayoritariamente al alumnado de la pública, lo tienen ahí todo en pack. Desagregarlo, yo comprendo que no lo hayan hecho todavía porque eso tiene que ser tarea de chinos y si es que son capaces. Lo intentaremos. Sí, no, yo quería decir dos cositas. Una, que me han chivado que los sindicatos tienen ahora mesa sectorial y que por lo tanto seguramente se tienen que marchar. Tenemos mesas. Y la siguiente, que voy a ser muy rápida, es que nos parecía importante sacar el informe ya, ahora. Nuestra asociación había recogido 25 ítems. Quiero decir, todas estas cuestiones que habéis planteado estaban previstas sacarlas en el informe, pero lógicamente no toda la información era de fácil acceso, vamos a dejarlo ahí. Y de la calidad. Y entonces teníamos dos opciones: sacar el informe con estos 8 ítems que sí que podíamos obtener la información clara y además real, o pues alejarnos en el tiempo y prorrogar esto no se sabe cuánto para poder sacar los 25 ítems, entre los que se encontraban los cheques escolares, la red concertada, la red privada
sí, concierto, la atención a la diversidad, perfiles profesionales, y un largo, etcétera, así hasta 25. Bueno, bienvenidos sean estos 8, si me permitís. Sí, por supuesto. Y bueno, a partir de aquí, agradeciendo por supuesto las aportaciones, pues nuestra intención, por supuesto, es seguir adelante. Sí, nos alegramos. Yo en esta línea, sin haber participado en el informe, decir, lo tenía aquí para comentarlo, no lo he comentado, la dificultad de hacer homologación de datos. Y en el caso de Madrid es una dificultad especialmente grande. Los datos no existen, no coinciden, según lo que se contraste, lo que se consulte, cambian en todos y cada una de las cuestiones, ¿no? Entonces, en ese sentido, tiene especial valor haber elegido unos ítems que se han podido contrastar, ¿no? Y luego, también hay que tener en cuenta que estos modelos, el INES concretamente, es internacional. Y hay algunas de las cosas que pasan aquí que son anomalías. O sea, de verdad que es muy difícil, va a ser muy difícil superar esta situación desde muchos puntos de vista, porque realmente a la hora de analizarla no encontramos marcos similares, ¿no? Porque, por ejemplo, si me voy al INES, yo tenía señalado aquí en cuanto a los procesos, que yo creo que hemos coincidido, desde luego, a mí me parece uno de los focos, o sea, elementos donde hay que poner el foco, si el sistema es comprensivo segregado, o si, pero claro, ¿es segregado en qué? Porque el propio INES, cuando se pregunta, pues es si tiene titulación o itinerarios o educación diferenciada por sexo, pero es que en Madrid vamos mucho más allá. Es que vamos, si es segregado en cuanto a la oferta, diferenciado en cuanto a bilingüe o no bilingüe, centros de excelencia o no, centros científicos o no, es que todo es segregado en Madrid. O sea, se multiplica la segregación al máximo, además del elemento de que hay 3 redes y que la red privada es muy grande ya y la concertada también lo es, y que además efectivamente son carriles paralelos donde está totalmente segregado el alumnado, y eso no es común, no es fácil compararlo porque no ocurre en otros lugares. Y luego sí que me parece que comparto además el tema de la atención a la diversidad, a mí me parece una de las claves. Lo digo porque ponemos mucho el énfasis en la ratio, que la tenemos que poner porque hemos visto en la pandemia que esto ha sido un elemento clave, pero yo se lo oí por primera vez a alguien hace 2 años o así, y hablaba me preguntó, pero tú, Isabel, ¿bajada de ratio café para todos o priorizarías otros elementos? ¿Harías una...? Y realmente me dejó pensando en aquel momento, porque en aquel momento esa persona ocupaba un puesto en el ministerio, y me dejó pensando. Pero realmente tengo que decir que efectivamente todo lo que se contrasta, todos los informes nos indican a que tenemos que poner mucho el foco en la atención a la diversidad, tanto en cuanto a recursos humanos como a las políticas de compensación, las actuaciones en el aula, organizativas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, por supuesto, no segregar al alumnado por carriles paralelos, ¿no? Entonces, en ese sentido también yo quería incidir en la importancia del informe, del mérito que tiene por la dificultad, que concretamente meter Madrid en una tabla comparativa es especialmente difícil, y luego desde luego sí que creo que luego hay otros elementos que podréis ampliar seguro, y en el terreno de plantillas, etcétera, también en cuanto a recursos humanos, que también es muy difícil. A nosotros cada vez que tenemos que hacer una prospección, pues es que no coinciden los datos que le mandan al ministerio ni los de un consejo escolar con otro, etcétera, ¿no? Como os tenéis que marchar, reiterarla. Bueno, yo me había venido aquí, iba a ir a asistir a otra compañera, pero vamos, estaba a total disposición vuestra. Nosotros tenemos que ir a la mesa sectorial. pues 2 frases muy rápidas. Uno, nosotros, como bien dice Isabel Blanco, el enemigo de lo bueno es lo óptimo. Hemos sacado, creo, un buen informe con la idea de ir hacia un informe óptimo, así que seguramente lo intentaremos mejorar todo lo que podamos. Y segundo,
que le quede claro a cualquier persona que pueda después ver el vídeo o revisar el informe, que no hemos seleccionado a priori los indicadores para que alguien quedara bien o quedara mal. Hemos seleccionado indicadores que tenían datos fiables, datos con evolución temporal de 10 años y datos que pudieran ser significativos, con independencia de quién quedara bien o mal en ellos. Lo que pasa es que el que está mal obviamente no puede salir bien, pero no se han seleccionado para que nadie quedara bien o mal. Y esto creo que es importante saberlo, porque si no parecería o pudiera alguien leer que el informe se ha hecho para que alguien quedara bien o mal en este momento. No. Han salido los datos que están en las estadísticas oficiales y cada palo, como se suele decir, aguante su vela. Bueno, pues con esto, ya para finalizar, quería agradecer a José Luis Pazos, Isabel Blanco, José Antonio López Naquero y Vicky León la elaboración del informe, y luego la presentación a Isabel Garbín, Carmen Morillas y a todos los que estáis aquí, vuestra presencia. Espero que os haya gustado. A mí me encantó cuando lo leí, me pareció sobre todo una herramienta muy importante para tener en cuenta a la hora de continuar con nuestras reivindicaciones y nuestros informes. Aporta datos muy interesantes y desde luego, pues eso, gracias a todos y enhorabuena por el informe, por el trabajazo que lleva.